Puede un plebeyo ser un rey o un siervo cenar con su señor. Puede el mar tocar el sol o un esclavo ser libre sin pagar.
Aleluya. Él pagó por nuestra libertad, ciertamente, hermanos. Él la pagó allá en la cruz del Calvario hace 2000 años. Amén. Estamos creyendo en eso. Gloria al Señor. Bien, vamos a seguir con el servicio. Ahora lo que estábamos esperando, por lo que hemos estado aquí en esta mañana. Amén. Ciertamente alabar es bueno, adorar es bueno, pero más bueno es la palabra. Amén. Vamos a darle pase a nuestro hermano Juan. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Bien, amados hermanos, que el Señor los bendiga ricamente. Nuevamente, por la gracia del Señor, estamos reunidos aquí este domingo de resurrección, creyendo firmemente que Dios tiene algo especial para nosotros. Estamos con los corazones expectando y muy abiertos para recibir la palabra del Señor. Hoy sentí en mi corazón hacer algo especial. Invité a nuestro hermano Juan Espinosa para que pudiera estar con nosotros el día de hoy, pudiera relatarnos la historia de su vida a manera de una entrevista y poder sacar algunas lecciones que de seguro van a ser de mucha bendición para los niños, para los jóvenes, para los padres y para todo ministro de Dios también. Dios quiera que el tiempo nos alcance para poder sacar lo más precioso de este testimonio de nuestro hermano Juan Espinosa. Gloria al Señor. Es conocido por todos nosotros de cariño como Juancho, ¿verdad? Juancho. Sí, días atrás le jugaba algunas bromas. Le decía, Juancho son 7 letras, Espinosa son 8 letras. Entonces, Juancho, le digo, tú has sido colocado aquí para llevarnos del 7 a la octava edad. Gloria al Señor. Es un buen hermano, un buen ministro del Señor y un buen amigo también. Estamos seguros que Dios nos va a bendecir a través del testimonio que Él nos va a relatar. Queremos saludar también a su familia se encuentra ahí juntamente con él, a su esposa y jefa, la hermana Daza, a sus hijos, el hermano Mario, a su hija, ya toda una señorita, la hermana Hani, que días atrás cumplió 14 años, muy contentos de verlos nuevamente por este medio. Gloria al Señor, estoy seguro que al acabar este culto vamos a salir mucho más bendecidos de lo que hemos venido siendo bendecidos en el transcurso de la semana que se fue. Ya desde ahora le advierto al hermano Juancho que habrá momentos donde le voy a jugar algunas bromas, así que está prohibido enojarse. Guerra avisada no mata gente. Bienvenido, hermano Juancho, que el Señor te bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias a tu familia por también estar presentes. Que el Señor le bendiga. Tuve que pedirle permiso una semana de anticipación a la hermana Daza para que Juancho aceptara la entrevista. Broma. Que el Señor le bendiga realmente. Amén. Bien, queremos empezar con una primera pregunta a nuestro hermano Juancho. Esa es la pregunta del millón. Sí. ¿Cuándo fue, Juancho, que te volviste el cocinero mayor en tu casa? Ay, eso fue una vez que estuve allá donde contigo, la hermana Pati, te vi ahí en la cocina y atendiendo ahí la papa huancaína y dije, yo tengo que hacer algo yo también. Bien. Es para relajarnos un poco. Bien. La primera pregunta está relacionada con la primera etapa de tu vida, ¿no? La niñez. Sé que creciste de niño siendo tus padres creyentes, ¿no? Creciste en un hogar cristiano. Y eso para muchos hijos es una gran bendición, cuando los padres son verdaderamente creyentes. Los hijos pueden ver en ellos a padres que en verdad viven lo que creen, viven lo que predican. Eso es una gran bendición. Pero es también una desgracia cuando los hijos crecen en hogares supuestamente cristianos, pero en donde los padres son cristianos solamente de nombre. Ellos al crecer no quieren saber nada del evangelio porque sus padres no supieron darle el ejemplo. Entonces quisiera que nos cuentes en unos minutos esta primera etapa de tu vida y la atmósfera en la cual creciste cuando eras niño. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos. El Señor Jesucristo les bendiga. Y quiero agradecer enormemente al Tabernáculo, la Iglesia de Dios en Lima, especialmente a mi querido amigo Juan, la hermana Pati, que son tan queridos para nosotros, por darnos pues esta oportunidad de
compartir con ustedes un poquito de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Bueno, puedo comenzar diciendo como el profeta en la película dice, bien, comencemos del principio, dice. Yo nací en... Bueno, yo nací en el seno de una familia cristiana. Nací el 29 de octubre de 1971. Así que dentro de un mes y unos poquitos días más voy a cumplir 49 años. Bueno, algunos de esos 49 años corrí sin aceite y sin algunas cosas y por eso me veo un poquito más viejo que Juan, aunque él me lleva una ventaja muy larga. Cuando Juan estaba siendo perseguido por los cuerpos de seguridad de Lima, yo estaba en los brazos de mi mamá como un niño inocente en la iglesia. Bueno, nací en un hogar muy bonito. Mis padres se habían casado el 15 de septiembre de 1967. Mis padres eran cristianos. Mi mamá llegó al Señor en el año de 1962. Iba a haber una pequeña campaña o una campaña con el hermano Branham, mejor dicho, en el Nuevo Circo de Caracas en el año de 1962 y el profeta tuvo el accidente de la pistola que le explotó en la cara. Y como la campaña estaba lista con hermanos como Galdona, Eugenio Jiménez, entonces le pidió el favor al hermano Allen que viniera a Venezuela y él hiciera la campaña. Mi mamá fue invitada por unos vecinos y ella fue junto con mi abuela. Y el reverendo Allen oró por mi abuela y ellos aceptaron al Señor entonces. Mi papá aceptó al Señor también en 1962, pero se descarrió un poquito porque era muy jovencito. Y hasta el año 1964 él volvió. Ya era el movimiento pentecostal, no era la iglesia bautista, sino el movimiento pentecostal. Así que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo en la edad pentecostal. Se conocieron en el año 1965, 1967 se casaron. Tengo 5 hermanos. Tengo 2 hermanas que son mayores que yo, Keila y Elizabeth. Yo soy el tercero de la familia y luego tengo 3 hermanos después de mí, menores que yo todos. Soy el del medio, el creyente del medio, el hombre del balance, Juan. Estoy ahí parado en el medio de la cosa. Bueno, mi infancia fue una infancia demasiado feliz. No tengo recuerdos ingratos. Prácticamente todos los recuerdos que tengo son recuerdos muy hermosos, muy, muy hermosos. Como tuve la dicha de nacer dentro de una iglesia del mensaje, mi papá comenzó a predicar el mensaje en el año de 1965. Llegó el mensaje en el mes de octubre, el mes de agosto, mejor dicho. Y ellos se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Mi mamá el 3 de agosto y mi papá el 10 de agosto de 1965. Fueron 2 bautismos grandiosos que sucedieron en Venezuela, como cuando Pedro bautizó primero 3,000 y después en el segundo bautismo se bautizaron 5,000. Así más o menos pasó en Venezuela. Fueron como 3,000 personas. La primera semana y la segunda semana se bautizaron como 5,000 más. En ese segundo bautismo entró mi papá también. Y ellos comenzaron a predicar el mensaje porque usted sabe que cada vez que suena una trompeta se declara una guerra, se dividieron las iglesias porque llegó el mensaje de William Branham y volvió pedazos a todo. Pero ellos se quedaron al lado del mensaje. Así que cuando yo nací, pues yo fui presentado en la iglesia. Mi papá ya tenía unos 6, 7 años que predicaban el mensaje, creyentes. Y por lo tanto, pues nuestra infancia transcurrió dentro de las 4 paredes de la iglesia. Fueron momentos demasiado especiales. Hay tantas, pero tantas cosas que yo puedo decir. Por ejemplo, la atmósfera en la que nos levantamos en la casa. Nosotros no teníamos televisión en la casa. Vinimos a tener televisión ya después de grandes todos. Pero en verdad la atmósfera que nos rodeaba a nosotros era una atmósfera de culto constantemente. En mi casa todos los días se escuchaban las cintas del hermano Galdona, aquellas cintas grandes. Mi papá tenía un aparato muy grande y habían cintas de Libel, cintas de Galdona. Todavía no habían del hermano Branham porque el mensaje estaba en el proceso de ser traducido. No había una persona que doblara el mensaje como tal. Lo primero que hicieron fue mensaje en textos. Claro. Y los audios que teníamos eran audios del hermano Galdona, audios del hermano Peregrine, audios del hermano Libel.
Pero, por ejemplo, el hermano Branham predicó el mensaje, el filtro de un hombre que piensa. Entonces el hermano Galdona predicaba un mensaje, un clon llamado el filtro de la palabra. Y con ese filtro de la palabra era exactamente lo mismo que el hermano Branham había dicho, pero con un lenguaje venezolanizado para que todos entendiéramos. Yo tengo en mi memoria unos recuerdos muy fuertes de lo que significaba ir a la iglesia. Creo que como niño, habiendo nacido en los 70s, nosotros, Dios nos levantó, o la generación que nos tocó a nosotros, es una de la última generación que vio lo original. Yo recuerdo los cultos de 1975, 76, la gloria del Señor que bajaba en la iglesia, la consagración que había en la gente. Por ejemplo, el pastor de nosotros era un hombre que él comenzaba a orar, era un hombre de mucha oración, un bello hermano que ya partió con el Señor. Y él llegaba a un cierto punto de su oración, donde la oración crecía y decía, y ahora, por el poder de la palabra, decía él, yo reprendo toda fuerza antagónica y demoníaca que sea lanzada a lugares secos. Hermano, cuando ese hombre decía así, a correr Satanás, porque llegó Pablo Soto, hermano, es una cosa, a uno se le helaba la sangre, Juan. Hermano, eso era que ciegos veían, muertos se levantaban. El diablo tenía que echar a correr porque la iglesia estaba orando y la iglesia estaba en poder, echando afuera toda enfermedad. No había un culto. Yo recuerdo que no había un culto que no terminara la predicación que no hubieran 5, 8, 10 personas en el frente aceptando al Señor. 8, 10 personas un testimonio. Llegué con un dolor de muela, me estaba muriendo. Llegué con un dolor de cabeza, me estaba muriendo. Mi hermanita mayor, ella se le murió a mi papá en los brazos. Estaba pequeñita y mi mamá estaba embarazada de mí cuando mi hermanita se murió. Y mi papá no salió corriendo para el hospital, él la levantó así en el medio de la calle, la levantó y dijo, Señor, en el nombre de Jesucristo, que el espíritu de vida regrese. Y la muchachita regresó. Ese tipo de manifestaciones del espíritu. Mi papá no tenía para comprar el tanque de gasto del tiempo porque éramos demasiado pobres. Y papá venía y ponía la mano sobre el tanque de gas y decía, en el nombre de Jesucristo, prenda la cocina, que vamos a comer ahorita. Y la cocina prendía. Entonces vivíamos en esa atmósfera muy tremenda, no había tanta palabra como ahora, pero había mucho poder y había mucha demostración del Espíritu Santo. Y el pueblo estaba en un constante temor por lo sobrenatural, porque los cultos eran muy sobrenaturales. Yo me acuerdo que habían algunas hermanitas, son recuerdos muy vagos que yo tengo, habían hermanitas todavía que utilizaban como un velo, era como un chal, que se lo ponían entre la espalda y la cabeza. Eran ancianas, yo tendría 5 años, estas hermanas tenían 80 años. Y tú podías ver, esas personas resplandecían de la santidad que ellos tenían. Entonces en nuestra casa pues no se escuchaba ni a, ¿cómo se llama la señora que te gusta escuchar a ti, Juan? La que canta La Flor de la Canela. No se escuchaba, nosotros no escuchábamos música mundana, nosotros no veíamos Sábado Gigante, nosotros no veíamos El Chavo del Ocho, ni ninguna de esas cosas. Los héroes de nosotros, yo me recuerdo, mi pastor, cuando él entraba por la puerta de la iglesia, el piso estaba muy pulido, demasiado pulido, el piso era un galpón muy grande. Y uno sabía que él entraba porque los zapatos de él hacían un ruido. Cuando él ponía su pie era como el pie de un soldado. Y todo el mundo estaba en actitud de oración y él pasaba por el pasillo del frente y ahí venía ese señor, sería un señor como unos 50 años. Venía bien vestido, él se cortaba el cabello por aquí no tenía nada y aquí arriba un peinadito. Y yo le decía a mi mamá que me cortara el cabello como él porque yo quería ser como mi pastor. Así que lo que escuchábamos en la casa pues no era ni La Flor de la Canela, ni El Alma Llanera, era el hermano Galdona, los cantos de Ray Robles, los cantos de los Heraldos del Rey. Y yo me recuerdo que cuando yo comencé a predicar, yo tenía como 6 años que yo me acuerdo de esto. Cuando yo comencé a predicar, era porque hubo un mensaje muy famoso que el hermano Galdona predicó, que se llamaba Ordena tu casa. Oye, ese mensaje Ordena tu casa, hermano, eso lo escuchaban todos los días, Juan. Todos los días del mundo estaba el hermano Galdona predicando el mensaje de advertencia antes del juicio.
Y en ese mensaje el hermano Galdona decía, saque las barajas, saque la ropa inmunda, saque la revista sucia, saque los pantalones cortos, tiene que ordenar su casa, porque era lo que el Señor le dijo al profeta que fuera y le dijera al rey, pues que tenía que ordenar su casa. Y fue un tiempo, saque la televisión, hermano, y la gente llevaban la televisión para los patios de las iglesias y las destruían, hermano. La gente estaba bajo un temor tremendo. Así que esos fueron los primeros mensajes que yo prediqué, los mensajes del hermano Galdona. Me pasó algo muy, muy particular con él, y es que desde niño, para mí fue una cosa sorprendente que venía un hermano de visita a la iglesia que hablaba en inglés. Y entonces siempre Galdona venía a la iglesia que fuera y él era el intérprete. Así que el hermano se paraba y decía, decía el hermano. Oye, y todo el mundo escuchaba eso y de repente Galdona decía, Dios le bendiga a todos. Oye, esta es una cosa impresionante. Este hombre habla en lengua, Dios mío, ¿qué es esto? Y uno estaba así como, usted sabe, en un partido de tenis ahí, y uno hablaba y el otro hablaba. Eso a mí me cautivó. Desde que yo era niño yo dije, yo tengo que hablar inglés. Yo soy el hermano Galdona, pues. Yo siempre tenía eso. Yo quería ser como el hermano Galdona. Entonces, supongamos que nos íbamos en un viaje y mi papá iba a predicar a un cierto sitio y nosotros nos montamos en la cajuela del carro de mi papá. Y decía, vamos a jugar culto, vamos a hacer culto, decía. Y entonces yo le decía a mi hermano, tú eres Perregrín, yo soy Oscar Galdona. Ah, muy bien, muy bien. Empezamos el culto nosotros. Y mi papá manejando su carro ahí, manejando su carro y no sé, yo dice, un niño chiquito, ve, paradito ahí, arranca el culto. Y entonces arrancaba mi hermano y decía, el hermano dice, Dios le bendiga. Entonces, es un gran placer estar aquí con ustedes esta mañana. Hemos venido para orar por los enfermos. Hermana, controle ese niño que está allí, porque esa era una de las palabras que a mí me decían en el culto. Hermana, controle su hijo, porque yo era un niño muy tremendo. Entonces, esa palabra de controle su niño, ya yo tenía esa palabra en mi diccionario ministerial, ¿ves? Desde pequeño. Muy bien. No me imaginé nunca, Juan, que a la edad de 29 años yo iba a hacer mi primera interpretación pública. La primera vez que interpreté a alguien, interpreté al hermano Ratán George. Yo no sé si él estaba más asustado que yo estaba más que él, pero algunas cosas dijo él, yo las entendí y las otras yo las inventé. Pero bueno, ya hace 20 años y el Señor, pues, ese fue mi primer sueño, yo quería ser como mi pastor. Bueno, después yo conocí al Chavo, conocí al Hombre Araña, conocí a Superman, al Zorro, pero mis primeros héroes fueron mi papá, fueron el hermano Pablo Soto, el hermano Oscar Galdona. Esos eran los hombres que uno ansiaba, quería ser como ellos. Bien, bien. Bien, Juancho. Aquí quisiera detenerme un momento para sacar una lección para todos los padres que están escuchando. Cuán importante es que ellos no solamente le enseñen la palabra, sino que le enseñen con sus vidas. No es solamente de hablarles de la palabra, sino vivir la palabra para que los hijos puedan crecer en una atmósfera cristiana, en una atmósfera de temor de Dios. Lamentablemente, pues, estamos viendo cómo muchos hijos, al crecer, no quieren saber nada de las cosas del Señor porque los padres le dieron un mal ejemplo. Crecen resentidos, amargados. Cuán importante es que los padres entiendan su responsabilidad. Hay que instruir al niño, no solamente enseñándoles la palabra, sino con sus propias vidas. Sus vidas tienen que ser un sermón, para que entonces los niños vean que sus padres no son hipócritas, sino son verdaderos testigos de la palabra. Por otro lado, también es importante, escuchando el testimonio del hermano Juancho, ver cómo cuando los niños crecen en esa atmósfera, sus juegos van a ser juegos relacionados con las cosas de Dios. Todo niño es juguetón por naturaleza. Un niño que no juega, pues es un niño que está mal, tiene algún problema. Por naturaleza es un niño siempre está jugando. Pero mire cómo en el testimonio del hermano Juancho, él empezó a jugar como el predicador, ¿no? Como aquel que interpretaba, como aquel predicaba.
Así que un día Dios va a pedir cuenta a todos los padres por la atmósfera que ellos se han creado en su hogar. Su objetivo tiene que ser que sus hijos, antes que estar jugando como Rambo, lo que hoy en día estamos viendo, ¿verdad? PlayStation, esos juegos que lo único que están haciendo es alimentando la violencia de los niños. Cuán importante es que los padres crean una atmósfera en el hogar de temor de Dios para que los niños puedan jugar, pero sus juegos sean relacionados con las cosas de Dios. Y sin necesidad de imponerles, de ellos mismos va a brotar. No creo que tus padres te impusieron, vas a jugar así, tú siendo el hermano Peregrino, el hermano Galdona, no. Eso empezó a brotar de tu corazón porque creciste en esa atmósfera. No, y que era algo muy divertido ver eso para nosotros. Nosotros nunca nos amargamos por ir al culto. Ir al culto era algo muy bueno. Amén, amén. Bien, sé que de niño tuviste problemas con las cuerdas vocales y los médicos pues no dieron ningún pronóstico positivo sobre ese problema. Cuéntanos un poco de eso, por favor, en unos cuantos minutos, y cómo fue que al final, ¿no?, eso que parecía que no iba a tener ya solución fue solucionado por el poder de Dios. Bueno, no fue propiamente un problema de las cuerdas vocales, fue un problema en la base de la lengua. Me salió un tumor en la base de la lengua y me hizo una fístula, una marquita que yo tengo aquí. Una fístula es como una pequeña filtración. Cuando yo mencioné hace un rato lo de las fuerzas antagónicas, lo mencioné pensando que íbamos a llegar a este punto, porque son cosas que yo no recuerdo. Estas son cosas que mi mamá me contó. Por ejemplo, cuando mi mamá dice que ella tenía una lavadora, Juan, una lavadora de ropa, que tenía una palanca donde ella le echaba hacia adelante y se cerraba y le echaba hacia atrás y se botaba el agua. Y esa lavadora tenía como un pomo grande que se enroscaba y se desenroscaba. Y dice que mi mamá estaba en el patio de la casa lavando y yo descubrí ese pomo. Y entonces cogía la palanca. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mi mamá dice, te sentaba a la mesa, cogía una cucharilla. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Dice, este muchacho todo es culto, pues. Y ella dice que entonces... Y yo veía que los predicadores sacaban el micrófono y caminaban, y entonces logré sacar el pomo y me iba por el patio de la casa. ¡Aleluya! Corriendo por el patio y volví a poner el pomo y en una de esas jalaba la palanca y se botaba todo el agua con el jabón. Muchacho, me botaste el jabón. Porque en ese tiempo las lavadoras no es como ahora, que ahora es un solo poquito de jabón para una ropita. Ahora no, mi mamá lavaba 10 mudas de ropa con una sola agua, pues, y tenía que darle con esas manos y exprimirla. Ahora las señoras tienen todo y tú sabes, se quejan, pues, mira cómo tengo las manos de tanto presionar el botón del automático. Pero mamá no era así. Y dice mi mamá, Juan, que en ese tiempo que yo estaba con esa predicación, llegó una hermanita de visita a la casa y estaban conversando. Dice mamá, Juancho, yo no me acuerdo muy bien qué sería la conversación que teníamos. Y tú estabas con ese pomo, la aleluya, gloria al Señor, porque no hablaba bien. Y dice que la hermana comenzó a hacerle un comentario a mi mamá. Y yo era un niño de 3 años, pues. Y dice que mamá estaba ahí mojadita entre la lavadora y la hermana dándole su charla. Dice, Juancho, yo no sé muy bien qué fue lo que la hermana dijo, pero tú volaste donde estaba la hermana, porque como la palabra fuerza antagónica y demoníaca era muy largo, entonces dice mi mamá que yo decía era la fuerza. Esa era la palabra que me salía. Era como, dice, Juancho, le pusiste la mano sobre la frente de la hermana y empezaste a decir la fuerza. Y la hermana entendió que la estaba reprendiendo, pues. Entonces dice mi mamá que la hermana levantó sus manos y dijo, Señor, si yo estoy diciendo una palabra equivocada y tú estás reprendiéndome por la boca de mi hermanito, Señor, ten misericordia. Bueno, dice mi mamá que cuando ella notó que me empezó a salir la cosa aquí, ella me llevó al médico. Y cuando fuimos al médico, él dice, Juancho, tú estabas sentado en mis piernas. Y el doctor comenzó a observarte, a ver por aquí, por allá. Y dijo, ay, señora, esto del niño es una cosa seria. El niño tiene un tumor ahí y es un tumor peligroso. Y dice, mira, Juancho, en el momento en el que ese doctor dijo que el tumor era peligroso, dice, tú apretaste los ojos y empezaste a hacer con los brazos, la fuerza, dice, hacia la fuerza.
y el doctor te quedó viendo y dijo, ay señora, y el niño convulsiona también. No, doctor, no, esa es una cosa. Dice, mira, Juancho, tú estabas resistiendo ese espíritu de enfermedad. Dice, la fuerza. Porque el hermano hacía, cuando él, es más, todavía el día de hoy, uno predica y uno hace así, ¿eh? Yo tengo grabado en mi mente aquel anciano, pues, un hombre tan fino. Entonces dice mamá que yo empecé a hacer guerra con eso. Bueno, me salió esa cosita allí, se llenaba de secreción y de sangre, se ponía, era como un bocio, Juan, así como una papada, se recogía, se crecía. Yo me acuerdo bien de eso. De hecho, yo mismo lo llamaba, había un nombre que le pusimos, era la lavativa. En Venezuela una lavativa es una cosa fastidiosa. Y mi mamá tiene una hermana, ella siempre, mi tía llegaba a la casa y me preguntaba, ¿y qué pasó, Juanchito? ¿Cómo está la lavativa? Ahí está esa lavativa. Porque no podía gritar, no podía hacer muchas cosas porque me molestaba. Si no podía hablar duro, muchas veces me alimentaban así por un sorbete, no sé cómo lo llaman ustedes, una pajilla así como para tomarse una gaseosa. Entonces, dice mi mamá que los doctores pues llegaron a la conclusión de que había que hacer una operación. Y bueno, la operación era una operación riesgosa porque todo está conectado, era oídos, nariz, todos estos nervios están conectados. Y el doctor dijo, bueno, señora, ese tumor hay que moverlo de ahí porque en la edad del desarrollo, cuando el pase de niño para hombre, si ese tumor va a empezar a regarse porque es algo que se puede conectar con los ganglios, es una cosa peligrosa. Entonces, cuando ellos trataron de operarme, dice mi mamá que me pasaron pequeñito, dice papá y mamá llorando ahí en la puerta del quirófano, entraron y dice, cuando pasaron 10 minutos te traían para atrás. Yo dije, ay, gloria a Dios, pero me operaron rapidito al niño. Doctor, ¿qué pasó? Entonces él le dijo, señora, no pudimos operar al niño porque el niño tosió, el niño tiene gripe. En el momento que lo íbamos a picar, ahí apareció una tos. Entonces hay que curarle la tos y tenemos que intentar otra vez operarlo. Dice mi mamá que me dieron un tratamiento y a los 15 días me meten de nuevo y cuando me van a operar, de nuevo estaba la tos. Entonces mi papá, que ya tenía algunos 10 años en el mensaje, y mamá dijeron, no, aquí hay algo que es de parte de Dios. Nosotros no podemos negar el poder de Dios. El doctor dijo, mire señor, usted no se puede llevar a ese niño está enfermo. Nosotros vamos a llevarnos al niño y vamos a creer. Juan, pasaron como unos 3 años y un domingo por la mañana el Señor me sanó a mí. Y esa pelotita se me desapareció totalmente, se desapareció de mí, que hasta el día de hoy, bueno, ya voy a cumplir 49 años y desde los 8 años yo comencé a cantar en público para todos los hermanos y bueno, aquí estamos todavía para la gracia del Señor. Gloria al Señor. Amén, amén, amén. Qué tremendo, hermano, qué tremendo realmente. Amén. Como lo que el diablo quiso tornar para mal, Dios lo tornó para bien. Eso muestra entonces que tu voz es un milagro, hermano, un milagro del poder del Señor. Es evidente que Dios te ha dado un talento tremendo, aparte del ministerio de la palabra, el ministerio del canto. Y fíjese cómo esa voz prodigiosa que tiene nuestro hermano Juan, pues, es un testimonio, una evidencia del poder sobrenatural de Dios. Qué tremendo. Bien, queremos ahora pasar a una segunda etapa de la historia de tu vida, la etapa de tu adolescencia y tu juventud. Creo que todos sabemos, ¿verdad? Porque hemos pasado ya los que bordeamos los 40, 50. Sabemos que la adolescencia y los primeros años de la juventud casi siempre son etapas muy difíciles en la vida de todo ser humano, porque es una etapa en donde se producen cambios muy fuertes y todo cambio generalmente produce ciertos episodios de crisis. En el caso tuyo en particular, siendo que tú creciste en un hogar de verdaderos cristianos, ¿cómo fue tu adolescencia y los primeros años de tu juventud? Bueno, Juan, fíjate que a nosotros nos tocó en nuestra infancia una infancia muy estricta. Cuando digo nosotros, estoy hablando de mi generación. Cualquier persona que está por debajo de 50 años o que tiene 50 años sufrió mucho en su infancia en Venezuela. Porque cuando la revelación vino, la primera cosa que dijeron era que Cristo venía el 75. El rapto era el 75.
Y hubo un hombre que dijo, si Jesús no viene, yo cojo la Biblia y la boto en el bote de la basura. Y mucha gente repitió eso. Luego dijeron que el 77 se acababa todo. En 1977 yo estudiaba tercer grado de primaria, yo era un niño de 7 años. Entonces, nos tocó una infancia muy ruda y, por ejemplo, cuando venía el desfile de carnaval, los padres le decían a los niños, no vea eso porque se le va a salir los ojos. Eso era una mentira. Uno como padre no le puede decir, no, ay, si usted ve a Santa Claus se le van a salir. Pero ¿quién dijo que si porque vio a Santa Claus se le van a salir los ojos? Pero todo era como una cosa demasiado estricta. Yo, en verdad, le agradezco a Dios porque mis padres no fueron así. Mis padres fueron severos. Papá y mamá fueron severos en el caso de que rompieron, vengan acá, porque 20 veces le dije, no hagan eso. Y ven, 4 o 5 de una vez, y métase para el cuarto. Eso era, pues. Pero decía mi papá, vamos a comer helado, y todos a comer helado. Vamos a comer hamburguesa, vamos a comer pizza, vamos de paseo para la playa. Vamos siempre, vamos de viaje todo el tiempo. Y por ejemplo, si había una cosita bonita, llegaba un circo y quizás no podíamos entrar al circo como tal porque era una fila muy grande, pero nos llevaban para que viéramos los animales, nos llevaban para que viéramos el payaso. Si había alguna actividad en la escuela, siempre hubo un balance. En la misma escuela donde yo estudiaba, habían otros niños que no participaban de nada porque todo era del diablo. Y el día de hoy, Juan, yo me consigo gente de 48, 50 años que odian el mensaje. No quieren nada, no quieren saber nada de este mensaje. Y cuando me ven a mí, Juancho, ¿y tú qué haces? No, yo soy un ministro del Evangelio. ¿Y cómo? ¿Tú todavía sí? Claro. Si ahora es que yo, mire, yo toda la felicidad que yo tengo en mi vida se la debo a este mensaje. Verá, en este mensaje yo conseguí mi esposa, en este mensaje crié mis hijos, en este mensaje tengo los mejores amigos, en este mensaje he comprado casa, carro, he ido donde hay tantas cosas que le debo al mensaje. Entonces mis padres, ellos fueron severos en cuanto a nuestra formación. Mi mamá decía, cuidado, decía mamá, tenía 7 años, si ustedes se meten entre Dios y su papá. Oye, mira, Juan, esa era una declaración, hermano, que eso a uno le daba, eso me daba diarrea, dolor de cabeza, desmayo, de pensar que uno se fue a jugar pelota con el vecino y Dios se va a enojar con su... o una mala palabra, alguna cosa. Mamá siempre decía, no hagan ustedes nada que impida que su papá, que el ministerio de su papá se manche y que él no pueda ser un ministro por causa de su mal comportamiento. Siempre mi mamá decía eso. Ella era una guerra. Ahora, a nosotros nos pasó algo. Yo digo, mis 2 hermanitas y yo, mi hermano que me seguía a mí, que tenía como unos 7 años, y es que para el año de 1980 mi papá comenzó una iglesia, él solito. Y en el año 1980 yo tenía 9 años. Así que cuando mi papá comienza la iglesia, nosotros estábamos mudando de niños para entrar en la adolescencia. Y la iglesia comenzó de una forma tan peculiar que se hacía muy divertido. Para nosotros era muy divertido porque íbamos a una casa, predicábamos, mi papá predicaba y pasaban los aviones por encima. Y entonces era muy cerca del aeropuerto. Y cuando papá comenzaba a predicar y el avión pasaba... papá se quedaba y uno se reía de eso, y después que terminaba el culto hacían comida y corríamos con los niños, con las muchachitas. Eso era fue bonito la forma como empezó la iglesia. Luego cuando papá comienza la iglesia de verdad, que prepara un lugarcito allí, mi papá siempre jugó, ¿cómo decirlo? Papá y mamá jugaron muy vivo digo, con mucha inteligencia, porque ellos nos incluyeron en todo lo que iban a hacer. Papá era distribuidor de los mensajes de la voz de Dios. Muchos años fue distribuidor. Y mi hermano, que es menor que yo, él ayudaba mucho para bajar las cajas y subir las cajas. Y él decía, mire, aquí cuando suena el teléfono, decía, y tiene algo que ver con folleto, nadie tiene que atender ese teléfono porque yo soy el secretario de la voz de Dios. Decía mi hermano, tenía como 10 años. Ya él sentía en ese tiempo que él estaba incluido en algo de la obra del Señor. Así que él decía, nadie, por favor, si alguien llama de la voz de Dios, búsqueme a mí, que yo soy el representante aquí de... Y uno que sé que tenía 10 años, que este locario que está diciendo. Pero eso era, que quiero decir con esto es que uno tenía su parte, pues. Entonces era una iglesia de mujeres, Juan. Era una iglesia de mujeres, 8 mujeres.
un hermano con mal de Parkinson, el esposo de una hermana que no era hermano sino primo, porque tenía 2 pies afuera y un pie adentro. Entonces mi papá tenía que hacerlo todo. Papá tenía que predicar, recoger la ofrenda, nosotros limpiamos el saloncito y hasta un día que dijo, mire mijo, usted va a tener que ayudarme a mí. Oye Juan, a los 12 años me subieron al púlpito. Muchachos, subirme al púlpito, eso eran unos nervios, hermano, porque el púlpito me da por aquí así. Entonces yo tenía mi cuatrico y me paraba al lado del púlpito y comenzaba a dirigir el culto. Así que yo ni bien salí de la infancia, para entrar en la adolescencia no tuve ese espacio de tiempo para yo ser un sinvergüenza, aunque yo hubiera querido ser un sinvergüenza. Era cuando ese tiempo que yo estudiaba, los pantalones se amarraban aquí, un tubito que se hacía, Juan, una pañoleta por aquí, una pañoleta, y yo quería todo eso, ¿verdad? Porque como muchacho al fin, pero en el diccionario de nosotros no existía esa posibilidad de descarriarse, de esa posibilidad de tener novia mundana, de ir para fiesta, que el matiné. ¿Cómo iba yo a decir a mi papá, papá, yo voy por un matiné? Un matiné era una fiesta así tipo 2, 3 de la tarde. Matiné la paliza que me iban a dar si yo decía eso. ¿Cómo es eso que ustedes? ¿Qué cosa es? No. Entonces uno se queda callado la boca y los compañeros decían, pero mira que vamos a estar... Y uno siempre buscando una excusa y otra. Así que estamos muy incluidos en el crecimiento de la iglesia. Muy incluidos. Por lo tanto, cuando entramos en esa parte de la adolescencia, no hubo como un espacio, así como que una dispersión entre la infancia y la adolescencia como para comenzar a hacer lo que nos diera la gana, porque ya había algo. En la casa había una iglesia. Entonces, a las 3 de la tarde, todo el mundo tiene que estar bañado, el día miércoles y el día viernes. El día sábado, culto de oración. El día domingo, el día viernes, culto de cinta. El día sábado, culto de oración. El día domingo, culto de predicación. Entonces, ¿en qué momento podías tú decir, yo voy a inventar esto, yo voy a inventar lo otro? No había. Entonces, por eso, cuando llegó esa etapa, y la otra cosa que a mí me ayudó mucho fue que yo me enamoré de Adasa desde que yo tenía 8 años. Yo me enamoré de ella que nosotros éramos niños. Así que, aunque yo no la vi por muchos años, Adasa era mi novia, aunque ella no lo supiera. Era algo que yo tenía en mi mente. En algún día de mi vida yo voy a ver a Adasa. Yo me voy a encontrar con ella otra vez. Entonces, y así fue. Entonces, como no, me gustaba una vecinita. Y, ay, me gustaba una vecinita aquí y una compañerita del liceo y las muchachas lo besaban a uno por los cachetes. Y normal, Juan, ¿verdad? Lo que cualquier muchacho de secundaria. Pero había algo en uno allí. Cuidado con lo que estás haciendo. Cuidado que no puedes. Cuidado que caes aquí. Cuidado que caes allá. Y no es que no hubiera tentación. Pero te digo, Juan, el gusto de la iglesia era una cosa tan sabrosa. El gusto de la iglesia. Yo nunca fui a la iglesia obligado. El gusto de ir a la iglesia era tan bueno como ir a jugar pelota, como ir a jugar fútbol, como simplemente disfrutar una comida sabrosa. En esa temporada de 11, 12, 13, 14, 15 años, es una temporada para mí, y fui a la secundaria, y yo puedo decir por la gracia de Dios que yo fui un vencedor. Yo nunca fumé, yo nunca bebí, yo no forniqué, yo nunca hice nada de eso, y no porque no estuviera allí. Ahí estaba el vicio, el pecado, todo estaba ahí o el pecado no está a la puerta, pero había, en la casa había como una miel, a pesar de que había el rejo también. ¡Pah! Venga, ¿qué está haciendo usted? Pero había una miel y esta cosa del culto. Yo recuerdo los mensajes de mi papá hace 40 años, lo que él predicó, su primer mensaje que predicó para nosotros en 1980, es necesario nacer de nuevo. Me acuerdo, ese es su primer mensaje que nos predicó. Y nosotros éramos una iglesita como de 12 personas. ¿Y tú sabes quién vino y dedicó la iglesia? Isaac Noriega. Mi papá tiene una iglesita como de 3x6. Isaac Noriega vino de Estados Unidos y ungió a mi papá para que predicara ahí. Y éramos nosotros, Fabián Coronado y otros grandes siervos de Dios pasaron por ahí. Cuando simplemente éramos, tú sabes, como un pequeño callejón. Y cada ministro que venía me decía, Juancho, nunca dejes que una falda te tumbe. Juancho, Dios puede tener una cosa. Y yo tenía 13 años, Juan. Y me decía, Juancho, nunca dejes que el diablo te gane. Juancho, nunca hagas esto. Juancho, nunca. Y yo no sabía lo que 30 años después el Señor iba a hacer. ¿Hay alguna pausa? Gloria al Señor. Amén, amén, amén. Precisamente, con respecto a lo que acabas de contar, casi siempre
en esta etapa de la vida de aquellos que han crecido en un hogar cristiano, hay un antes y un después, ¿no? Lo vemos también en la Biblia, muchos casos de patriarcas que crecieron en hogares de padres temerosos de Dios, tuvieron un antes y un después, ¿no? Aunque crecieron conociendo la palabra, sin embargo no eran verdaderos testigos de Dios. Hubo un momento cuando se marcó en sus vidas un antes y un después. Lo vemos en el caso de Jacob, lo vemos también en el caso de Enoc, ¿no? Que caminó con Dios pues cuando ya era una persona muy adulta. Hasta antes de eso pues era un buen creyente, pero fue cuando nació su hijo Matusalén que recién él empieza a caminar con Dios. En el caso tuyo, ¿hubo un antes y un después? ¿O desde pequeño siempre has tenido ese contacto y esa intimidad con Dios? ¿O hubo un momento cuando dijiste, bueno, he sido un buen hijo, un buen miembro de iglesia, pero no, yo necesito pues, ser un verdadero testigo del poder de Dios, nacer de nuevo? A mí me pasó algo, Juan, cuando yo tenía 9 años. Me sucedió algo, a pesar de que a lo largo sí tuve varias experiencias con el Señor, pero una experiencia que fue muy definitiva. Estaba mi papá predicando en el patio de esa casa, donde recién estaba comenzando la iglesia. No era una iglesia, pero íbamos a predicar allí. Y me recuerdo que había mucha gente en conversa y mi papá estaba predicando un mensajito. No puedo precisar cuál mensaje era, pero fue la primera vez en mi vida que yo escuché la historia de Daniel Curry. Oye, la historia de Daniel Curry es una cosa tremenda, ¿verdad? Como el profeta lo cuenta, y él pensaba que él era un hombre que tenía un manto, una corona y un cetro, había ganado cientos de miles de almas. Y mi papá presentó ese cuadro de Daniel Curry de una manera tan tremenda para pura gente mundana que estaban allí. Y a medida, Juan, literalmente, a medida que mi papá comenzó a hablar sobre Daniel Curry, a mí la cabeza se me empezó a poner grande. Y grande porque me entró una preocupación tan profunda en un corazón de un niño de 9 años. Y cuando papá decía que la voz dijo, la única esperanza que tiene es el trono blanco. Ay, Dios mío, querido, qué cosa. Eso fue un vacío aquí en el pecho, como tú has estado asustado alguna vez. Un susto muy grande, así como que esto no tiene fin. Así me sentí. Y cuando la voz le dijo, Daniel Curry, ¿alguna vez has mentido? Oye, se acordó. Y en mi corazón de 9 años, Juan, yo me sentí tan condenado, me sentí tan sucio. Yo no había hecho nada malo, porque era una criatura de 9 años. Era como el Señor tomándome antes de que alguien más me tomara. Y cuando mi papá terminó su historia, Daniel Curry, cómo es que el Señor dice, sí es verdad, Padre, él en la tierra fue esto y esto y esto y esto, pero él se paró por mí y yo me paro por él aquí. Y entonces, ay, mi papá dice, gloria a Dios, hay alguien aquí que quiere aceptar, hermano, pero ¿quién no va a aceptar al Señor con algo? Y yo levanté la mano, yo me recuerdo clarito, como de aquí a la pared, mi papá estaba ahí, yo levanté la mano y me venga al frente, dijo, a las personas que quieran aceptar. Yo me levanté, yo dije, yo quiero aceptar al Señor. Dijo, hijo, pero si tú eres cristiano ya. Pero yo sentía que yo necesitaba tener una experiencia con el Señor. Ese día yo sentí que no podía dar un paso más. Ese fue un gran día para mí. Qué tremendo. Después hubo unos cultos muy, muy, muy extraordinarios. Que bueno, ahí puedo hablar de la entrada al ministerio, pero esa fue una experiencia que pudiera contarte. Gloria al Señor. Amén, amén. Eso marcó un antes y un después en tu vida. Gloria al Señor. Amén, amén. Bien, ahora quiero pasar a la tercera etapa de tu vida, ¿no? Cuando entraste en noviazgo con nuestra hermana Daza. O acabas de contar que de niño pues estabas enamorado de ella y cómo Dios, ¿no?, puso sentir en tu corazón para que luego ya en tu etapa de juventud pudieras establecer una relación con ella. He visto yo muchas fotos cuando era joven. Último me mostraste algunas. Y sí que tenías talante, ¿eh? Sí, sí. Tenías mucha presencia. Ahora los años han sido cruel contigo. Pero sí que tenías mucho jale, ¿no? Como lo que pasa es que yo no me pinturreo ni nada de eso como otro. Yo me reconozco mi cosa, mi ancianidad ya. Bien. Bueno, me imagino que por tu personalidad y los talentos que el Señor te dio, por tu presencia,
muchas jovencitas, pues de seguro que llegaron a emocionarse y a enamorarse de ti. ¿Por qué elegiste a la hermana Daza? ¿Qué vistes en ella aparte de lo hermosa que es? ¿Qué fue lo que viste? Bueno, como te dije hace un ratito, yo me enamoré de Daza cuando nosotros éramos niños. Fue un amor de niños. Y yo sé lo que yo sentí cuando yo me enamoré de Daza. Yo sé, y era amor. Cuando, no sé, me parece que el papá de Daza y mi papá, aunque ellos eran compañeros de ministerio, quizás hubo alguna diferencia doctrinal. Yo no me recuerdo muy bien qué sería. Pero pasó un tiempo en que ellos se separaron, porque tanto el hermano Luis Sequera como mi papá, ellos solían viajar juntos. El hermano Luis era un maestro de las escrituras y mi papá era evangelista. Así que uno pegaba arriba y el otro pegaba abajo. Ellos viajaban juntos y era un dúo, aparte de que cantaban y tocaban. Era una dupla tremenda, muy tremenda. Se fueron para Estados Unidos, fueron para México, andaban por ahí en Venezuela, quemaron pues cualquier piedra que hubo en Venezuela. Juan Espinosa ni siquiera la levantaron. No pueden decir, no, estos hombres no trabajaron. Pero algo pasó, no sé, ellos se separaron un tiempecito y nosotros dejamos de vernos. Ahora, yo digo que todo lo que yo tengo se le debo al mensaje. ¿Por qué? Porque me recuerdo, y hace el mes pasado se cumplieron 31 años de esto. Yo tenía 17 años, estaba a punto de cumplir 18 años y hubo unos cultos especiales en Caracas. Venía a predicar el hermano Chacón, que recientemente falleció. Él iba a predicar 18, 19 y 20 de agosto. Para ese tiempo había una hermanita que a mí me gustaba, Juan. No era una muchacha bonita, pero a mí me gustaba. No sé, tenía mucho carisma, tenía algo especial. Quizás yo no fui lo suficientemente caballero como para decirle, ¿sabe? Me pasó esto. Era un muchacho. Me recuerdo que ese año yo fui a Estados Unidos y yo traje una piedra así grande de la montaña del atardecer, una piedra piramidal, y yo se la dediqué a ella porque yo llegué a pensar que yo la amaba. Ahora, un muchacho al fin, Juan, a uno le gustaban todas las hermanas, pero nunca le decía nada a ninguna. La verdad es que no, pues. Una de las muchachas estaban en la iglesia y le dice, la hermanita fulana está bonita. Pero uno nunca fue y dijo, hermana, venga acá que usted está bien bonita, que vamos a comernos un helado. No, hermano, le podían quitar la cabeza a uno, pues. Pero a uno le agradaban todas las muchachas. No va a decir que no, porque ese es algo normal del joven, que le agraden las hermanas. Ahora, ¿tú sabes qué es malo? Que le agrade un hermano. Ahí sí la cosa está seria, pues. Entonces, a mí me agradaban las hermanas. Y esa muchacha, ella tenía algo que a mí me gustaba. Y yo llegué a pensar que yo la amaba a ella. Entonces, vinieron los cultos esos del hermano Chacón y se reunieron algunas 40 iglesias, 30 iglesias en un lugar. Hermano, ya yo era un director de alabanza. Como tú dices, era galán, ahora soy galón, ¿qué voy a hacer? Pero en ese tiempo yo era galán, pues. Y era un muchacho bien presentadito, delgadito, todo mi pelo estaba negro y yo le servía al Señor con toda mi fuerza, pues. Entonces me recuerdo que yo pasé a cantar una alabanza y estaba aquella muchacha que me gustaba. Ella estaba en la iglesia. Ella estaba allí porque el trato era, tú sabes, los cultos especiales eran una excusa para ver. Porque no había celular, no había WhatsApp. Imagínate, uno todo chiro, todo limpio, sin dinero. ¿Cómo visitaba a una muchacha? ¿Cómo llamaba? No se podía, pues. Y luego mamá era una generala. Cuidado con lo que usted está haciendo. Cuidado, y usted, ay, Señor. Entonces uno decía, Dios mío, ¿será que la esposa mía va a bajar del cielo? Porque no era fácil. Entonces, Juan, cuando llegamos a esos cultos, yo dirigí varios cultos de esos, pero también pasé a cantar un especial. Cuando me subo al púlpito a cantar mi especial, estoy cantando, veo una muchacha que entró por la puerta, una muchacha linda, hermano, bonita la muchacha. Hermano Juan, yo te soy sincero, ¿qué decía la alabanza? Yo no me acuerdo, a mí se me olvidó la alabanza, pero yo seguí cantando. Y mi mente dijo, ya va, esta muchacha tú la conoces. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y te digo, Juan, yo era un pequeño ministro. Yo me sentaba en la plataforma con los ministros. Yo era apreciado. Era como una perla, ¿verdad? Que una joya que consiguieron y que pronto iba a explotar. Un Timoteo, entonces, un Timoteo. Sí, yo era un Timoteo. Aquí llegaban los ministros. El hermano Vindayal decía que Juancho se vaya conmigo para el hotel. Y yo me acostaba 3 días con el hermano Chacón, Elías Barjún. Que venga Juan, sí, que Juancho que esté con nosotros. Yo siempre estaba escuchándolos a ellos. Yo le cargué el maletín a mi papá años y años.
y yo lavaba su ropa y fuimos a Perú, fuimos a Chile, fuimos a Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, Puerto Rico. Y yo no hacía nada. Mi papá era Don Quijote y yo era Sancho Panza. Él era quien predicaba, él era quien hacía, yo cantaba algún corito. Y yo nunca dije, póngame a predicar a mí. Yo cargaba el maletín de mi papá, sin saber que por eso de cargar el maletín a mi papá, el Timoteo, el Eliseo, entonces llegó el tiempo cuando papá dejó de salir y yo comencé ahí, la gente dijo, ay, este es el hijo del hermano Juan. Ay, ¿verdad que es el hijo del hermano Juan? Y ahora la gente lo dice, que yo soy hijo del hermano Juan. Ahora la gente dice, oye, el hermano Juan es el papá de Juancho. Ah, este es el papá de Juan, porque los hermanos ya me conocen. Bueno, Juan, entonces veo yo la muchacha y yo estoy sentado en la plataforma. Y hermano, eso fue una inquietud que a mí me dio Juan, una inquietud. Y yo estaba sentado en la plataforma y dije, no, esta muchacha, ¿quién será? ¿Quién será? Ese día me turbó el culto. Cuando dicen, vamos a orar, no se lo voy a decir a nadie, Juan. Te movió el piso, te movió el piso. Claro, no es para menos, Juan, vamos a estar claros, Juan. Entonces, cuando dicen, vamos a orar, yo dije, este es el momento, yo voy para el baño y el baño quedaba allá, hermano. Y es una iglesia llena de gente, que había hasta 700, 800 personas. Y yo me moví, hermano, para el baño. Que mentira, yo no iba para ningún baño. Yo tenía que ver quién es esa muchacha. Pero ¿quién será? Juan, cuando voy pasando, así doblando ya, para entrar al baño, veo la muchacha que está con los ojos cerrados orando así. Y yo me quedé viendo así. Dios mío, es Adasa. Pero ya no era. Adasa cuando estaba chiquita, tenía los pelos parados todo el tiempo así. Ya no era, ¿no? Ya no era esa Adasa, una muchacha fina, pero linda, bien peinadita, delgadita. Ay, Juancho, a correr, dije yo. Llegó Adasa. Hermano Juan, fue como que aquella muchacha, yo la volví a ver, la otra muchacha. Lo que yo sentía por Adasa era de este tamaño y lo que yo sentía por la muchacha era así. Fue como darme cuenta que aquello era bonito, porque yo sentía algo bonito, pero esto era algo grandioso. Esto era algo extraordinario. Juan, desde ese día, que fue el 19 de agosto de 1989, yo nunca me separé de Adasa. Nunca, siempre hubo una excusa para estar juntos, una excusa para el culto, una excusa para esto, para lo otro. Y fui a hablar con su papá. Cuando yo me volví loco, pues. Y mamá, muchacho, ¿qué estás haciendo? No, quédese tranquila, mamá, que ya está bueno ya me voy a emancipar. ¿Ah? 17 años. 17. Ya me voy a decir, Juan, ese muchacho se va a casar. Ahora, este tiene 23, yo lo pienso. Yo tenía 17, Juan, y yo me quería casar con Adasa, pues. Cuando voy a hablar con el papá de Adasa, oye, ese señor no tenía tamaño, pero ese era un gigante, hermano. El hermano Luis Sequera era un hombre grandioso, pues. Y le digo, hermano Luis, vengo, Juanchito, me decía él, que me quería mucho, me conocía de niño. ¿Qué pasó, Juanchito? ¿Qué hace por aquí? Hermano Luis, vengo a hablar con usted, de hombre a hombre. Y me queda viendo y me dice, ¿y dónde está el otro hombre que yo no lo veo? Oh, pasé ese trago amargo, Juan. Ahora, yo vivía en Barcelona y Adasa vivía en San Cristóbal. 1500 kilómetros de diferencia, hermano. Ese noviazgo fue por carta. Yo veía a Adasa desde el púlpito y ella me veía desde la audiencia. Porque como yo era Juancho la joya, cuidado que Juancho se mancha, cuidado que Juancho se daña. Y yo queriendo conversar con ella no podía. Que vamos a brindarle un helado, yo no podía. Entonces, a veces yo hacía una notita, estaba dirigiendo el culto y hacía una notita, Adasa, te amo. Y la tenía por ahí guardadita y en un descuido le daba un papelito. Y esa leía ese papelito 1.000.000 de veces. Eso era más o menos lo que se podía. Entonces nuestro noviazgo fue así. En verdad, Adasa y yo llegamos a convivir, a conocernos cuando nos casamos. Recién en nuestra luna de miel pudimos salir, pudimos comer, pudimos comprar cosas, pasear, pero de jóvenes el noviazgo fue a distancia. Bien. Cuán importante es, ¿verdad?, que los jóvenes se cuiden también, aunque quizá hubo ya mucho extremo ahí en cuidar a Juancho la joya, pero es importante también que los padres pues sepan guardar a sus jóvenes, que los padres sepan cuidar y proteger a sus hijas, ¿no? No en el extremo de que no puedan conversar ni conocerse, pero siempre es bueno mantener un equilibrio. Hermana Adasa, ahora quisiera hacerle una pregunta a usted.
El hermano Juancho acaba de decirnos que desde pequeñito, ¿verdad?, tenía un sentimiento hacia usted, y como ya en la etapa de su juventud, pues ese sentimiento afloró de una forma gloriosa, ¿no? ¿Cómo fue en el caso de usted? Igual desde niña tuvo un sentimiento hacia Juancho, ya de joven. Sí, bueno, mi hermano, así fue desde niña, pues nos conocemos, como ya Juancho contó, desde que éramos unos niños, nuestros padres juntos. Recuerdo que creo que fue la última vez que nos vimos de niños. Fuimos a visitar a los hermanos Juan y a la hermana Margie y la familia, pues estuvimos de visita. Y recuerdo que cenamos y después de la cena la hermana Margie me dice, hija, anda a lavar los platos, te toca a ti lavar la loza, los platos. Ok. Yo era chiquitica, teníamos 8 años. El trabajo tuyo, Juan. Y me tocó a mí lavar los platos. Y cuando yo estoy ahí limpiando mis platos, lavando, llega él con 2 copitas de leche y me dice, vamos a brindar por nuestro amor eterno. Y yo agarré mi copa y brindamos por nuestro amor eterno. 8 añitos teníamos. Entonces, y jugábamos así que nos casábamos. Pero bueno, como Juancho contó, pues sí, desde niños sentíamos algo muy especial. Después pasó esto que pasó entre nuestros padres, nos separamos por 10 años, hermano Juan, fueron 10 años, porque teníamos casi 18 cuando nos volvimos a ver. Entonces, así como él dice que él me recuerda con los cabellitos así, cuando yo entro a la iglesia, que fue en ese culto que él me vuelve a ver, yo estoy buscando, es a Juancho, el muchacho chiquito, gordito, retaquito, y resulta que parece este galán. ¿Y dónde está Juanchito? Yo buscaba dónde está Juanchito. Resulta que no era, bueno, un hombre ya, pues. Buen mozo, buen mozo. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Gloria al Señor. Y qué milagro hiciste, Juancho, ya siendo jóvenes, para que la hermana Adasa te aceptara, ¿no? Porque hubo un momento cuando, me imagino, después de todo ese tiempo de ausencia, pues ya siendo joven, le expresaste tu amor nuevamente. Seguramente la hermana estaba un poquito, no sé, quizás estaba un poquito, No, yo como a veces bromeo, ¿no? Entre broma y broma le digo a Juancho a veces, tú fuiste astuto, te declaraste cuando la hermana estaba pasando la hora del burro. Que estaba media dormida. Bueno, es un dicho que me dijeron se usa en México, ¿no? Cuando una persona no está en sus cabales, no piensa bien las cosas y empieza a tomar... Pues si estaba en sus cabales, estaba. De las que luego se arrepiente, dice, estaba en mi hora del burro. No. No, es una broma, ¿no? Es una broma, es una broma. Pero díganos, hermano Juancha, hermana Adasa, ¿qué fue realmente lo que le impresionó en Juancho ya cuando usted dejó de ser niña y era ya una jovencita, Bueno, ¿no? le voy a ser bien franca, sí, le voy a ser bien franca. Yo tuve un ejemplo, un mal ejemplo cuando en mi niñez, en mi juventud, fue una tía que ella se casó con un muchacho cristiano, entre comillas. Eso a mí me marcó mucho. Resulta que en su primer momento en que se casaron, el señor se declaró que él no era ningún cristiano, que él era un mundano. Entonces mi pobre tía comenzó a sufrir mucho. Él se emborrachaba, cosas así, pues la golpeaba. Entonces yo desde niña, porque yo quería mucho a mi tía, entonces yo desde niña decía, el día que yo me case, yo me tengo que casar con un cristiano. Yo decía, a mí no me importa si tiene dinero, si no tiene dinero, pero yo miraba ese ejemplo, ese mal ejemplo de mi tía, cómo sufría, cómo yo decía, yo no quiero esto para mí. O sea, yo quiero un cristiano. También viendo el buen ejemplo en mi hogar de mi mamá, de mi papá, yo decía, esto es lo que yo quiero para mí. Entonces, cuando yo vuelvo a ver a Juancho, y yo lo veo, porque nosotros perdimos el contacto completamente, o sea, yo no sé si él estaba ahí cantando y yo no sé qué vida tenía Juancho, porque yo más nunca supe nada de él. Pero yo cuando lo vi cantando, estaba cantando al Señor, oh tu fidelidad, me acuerdo que él estaba cantando, a mí me cautivó fue su entrega, cómo él estaba cantando al Señor. Ya después que pasa ese momento, que volvemos a tener el contacto, yo veo que Juancho es como él dice, o sea, dentro de los ministros, él era un cristiano, él era un muchacho de testimonio. Eso, hermano, esa pasión de Juancho por el Señor, del amor de Dios que él tenía, que él demostraba,
su testimonio como cristiano. Eso fue, hermano Juan, le digo Gloria. de corazón, eso fue lo que a mí me cautivó de mi esposo. Amén, amén, amén. Qué tremendo, qué tremendo. Escuchen, jovencitos, jovencitas, escuchen. Cuán importante es saber a quién uno elige, saber a quién uno acepta. Amén. Fue claro, ¿no? Uno tiene que ver, antes que cualquier otra cosa, antes que ver dinero, apariencia física, Sí, Señor. lo que tiene que ver es el carácter de Cristo en esta persona. Amén, amén. Que sea un verdadero cristiano, un verdadero creyente, no solamente de palabras, sino que realmente refleje su Sí, Señor. consagración y su dedicación a Dios. Bendito el Señor, porque me imagino, ¿no?, que había muchos pretendientes, ¿no? Usted siendo una jovencita agraciada. No, pero acabé con todos esos rivales. ¿Cuántos pretendientes habrán estado esperando ahí? Una Hubo uno, respuesta suya. hermano Juan, hubo uno que lo agarró por aquí, por el pescuezo y le daba... El último me dijo, no apagues el respirador. Le apagué el respirador. Bien, lo que hizo diferencia entonces entre esos pretendientes y Juancho fue la dedicación y la Amén. consagración que usted vio en Juancho. Eso Gloria al fue. Señor. Grábense eso, jovencitos, jovencitas. Cuán importante es eso. Es lo primero que tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Después de los sentimientos que lógicamente tienen que ser mutuos. Gloria al Señor. Ahora pasemos a la etapa de tu ministerio, Juancho. Normalmente, pues, un ministro llega a manifestarse como tal luego de haber pasado etapas previas, ¿no? Algo mencionaste tú minutos atrás, ¿no? Que empezaste como ayudante de tu papá, cargando sus maletas, ¿no? Y cómo a lo largo de todo ese tiempo el Espíritu Santo te fue entrenando día a día. Fue una etapa, y ahí está la pregunta, ¿esa etapa fue una etapa que tú supiste aprovechar? Fue una etapa en donde realmente, como Eliseo, ¿no?, supiste sacar lecciones. ¿Cómo fue? Bueno, Juan, yo puedo resumirlo en una expresión. Mi vida, yo estoy viviendo mi sueño. Me casé con la mujer que amé desde niño y estoy haciendo lo que yo siempre soñé que yo haría. Esto que yo estoy haciendo ahora es lo que estaba en mi corazón desde que yo era un niño. No estoy diciendo esto simplemente porque que quiero quedar bien en esta entrevista y no, yo no me visualizo teniendo otra vida. Hace 26 años, 27 años, yo trabajaba en un mall, así como tú ves, Plaza Norte, y era un hombre muy brillante allí. Y un día llegó el dueño de la empresa y me dice, Juan, ven acá que necesito hablar contigo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Y cómo está esto? Empieza a preguntarme ciertas cosas. Yo era una persona, tenía mi cargo ahí más de 300 personas. O sea, tenía un cargo muy importante. Y él me dijo, Juan, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te visualizas tú de aquí a 25 años? Era un muchacho de 22 años, 23 años. Le dije, la verdad, yo me visualizo con una familia sirviendo al Señor como ministro, viajando por todo el mundo y predicando el evangelio. Juan, esa pregunta me la estaban haciendo porque me iban a mandar a una sucursal en Miami. Querían abrir otro mall en Miami y que yo fuera la persona encargada. Y ese punto fue un punto de inflexión en mi vida, porque yo decidí, porque haber dicho eso le hizo entender al dueño de la empresa que mi sentido de pertenencia no era con él, porque yo trabajaba en esa empresa y yo decía, señores, son las 6 de la tarde, me voy. A las 6 de la tarde, así estuviera Chávez allí, decía, me voy. ¿Por qué? Porque había culto. El domingo en la mañana no le trabajo a nadie, me voy para la iglesia. Y si quiere, despídame. Entonces, eso era algo que estaba en mí. El culto, yo trabajé como un burro, pero el culto era primero. Entonces, lo que yo estoy viviendo este día, yo creo que fue para lo que yo nací. El sueño que yo tuve cuando yo era Galdona de niño, yo he llegado a ser Galdona de viejo. Cuando yo era Juan Espinosa de niño, mi mamá dice que el pastor de la iglesia llegaba a la casa y dice, Juancho se perdía. Al ratico salía Juancho con un terno del papá y una corbata que arrastraba. Yo tenía una Biblia, Juan, que era el libro de las edades. Esa era la Biblia mía. Un libro de las edades rojo que tenía mi papá. Y dice mamá que cuando vengo saliendo por ahí con una toga, parecía un cura. Y el pastor me queda viendo. ¿Y usted qué va a hacer? Un momento, le dije. Allá usted es el pastor, aquí el pastor soy yo.
Así que ahora se me sienta allí que le voy a predicar yo. Y saqué mi libro rojo de las edades. Vamos a predicar. Y me recuerdo que terminé el mensajito y me dice el pastor, ¿y usted no va a recoger la ofrenda? Entonces, yo anhelaba, de niño yo siempre anhelé ser usado por Dios. Yo era un niño que jugaba pelota y me gusta el fútbol y me gusta las cosas normales que le podían gustar a cualquier muchacho. Pero siempre esta cosa del ministerio. Y luego yo tenía algo que no estaba en mis otros hermanos, era que mi papá viajaba mucho a Estados Unidos. Y cuando papá venía, él traía la cinta, los cassettes de Estados Unidos. Y escuchábamos los coritos, y los hermanos cantaban los coritos. ¡Ay, qué bonitos los coritos! Y luego cuando decían, vamos a recibir la palabra, todos se iban y yo me quedaba escuchando el mensaje. Me gustaba seguir lo que el hermano predicaba uno, predicaba otro. Y a mí me gustaba, yo me quedaba pegadito ahí escuchando cuando todos los demás se ponían a jugar. Yo veía a mi papá, yo tenía 13 años, yo veía a mi papá orando. Y en su cuarto yo abría la puerta con cuidadito y me arrodillaba con él. Y él nunca me decía, arrodíllate, ora conmigo. Yo me arrodillaba con él y iba repitiendo lo que él, el tipo de oración que él hacía, la consagración. Mi papá oraba y todavía oraba y un sonidito. Su oración más potente era esa oración que tú no escuchas, sino como el silbido de los dientes, pero había un clamor ahí tremendo en él. Y yo me aprendí al lado de mi papá eso. Así que luego, por estar juntito con él, pues siempre me llevaba. Y yo fui con Gerardo Paredes, y fui con Pedro Peralta, y fui con un Noriega, y fui con Jorge Castañeda, y fui con Vindayal, y con todos esos, Víctor Flores, y todos esos hermanos, esos ministros antiguos, pues que uno los escucha y ya en su mayoría ellos partieron. Y si ellos me conocían a mí, este es Juancho el hijo del hermano Juan, Juancho el hijo del hermano Juan. Y hubo otro punto, Juan, muy tremendo en mi vida, que fue haber aprendido inglés. Y aquí tengo una mención muy especial para el hermano Terry. Sabes que Terry es mi amigo entrañable, pues. Y con Terry me pasó algo muy grande, y es que tuve la oportunidad de aprender el inglés. Y aprender el inglés significó comenzar a ver el mensaje completo, porque teníamos solamente unos mensajitos. 20 años atrás no había muchos mensajes del hermano Branham en español. Y empezar a leer inglés, Juan, fue para mí una cosa extraordinaria. Para mi esposa lo puede decir, yo pasaba a las 3 de la mañana pegado a una computadora que me regalaron, que tenía un Windows 95, creo que era. Aquello era una cosa lentísima. Y me regalaron el Eagle Computing, que habían 577 mensajes del hermano Branham en inglés. Y eso era una locura para mí, hermano. Leer. Y yo no predicaba. Yo me recuerdo, yo estaba más jovencito, 22 años, 23 años. Mi papá nunca me dijo, para que prediques mañana, prepárate, ¿no? Yo siempre estaba haciendo mis notas. Y yo por años preparé mensajes sin que me dijeran nada. Así que un día me decía, ven y predica. Yo tenía un poco de mensajes para predicar. Ahora no. Ahora a uno le falta mensaje para, ¿cómo se llama? Para la invitación. Mire, hermano, que tal. Ay, Señor, ¿qué voy a decir? Porque son muchas las invitaciones. Entonces, cuando llegó el año 2002, 2003, algo en mí estaba queriendo explotar, pero yo no sabía cómo, y era cobarde. Entonces yo invitaba al hermano Terry, invitaba al hermano Ratán, y Fabián Palma y Gabriel Mendoza. Vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá. Hasta un día que el Señor me dijo, tú tienes que ir solo, pues yo te llamé a ti. Y yo hice mi primer viaje solito, sin nadie, en enero del año 2006. Para ese tiempo yo te conocí a ti, Juan. Nos conocimos en ese tiempo. Yo hice mi primer viaje evangelístico yo solo, a Perú y Ecuador. Y desde ese entonces yo no paré, porque ya yo venía predicando, pero desde ese tiempo yo no paré. Yo viajé. Pero ese punto de haber estado con el hermano Terry, para mí fue un punto muy importante, porque eso me llevó a otra visión del mensaje. Más que no tuviera la visión, pero lo que significa tener más información. ¿Qué dijo el hermano Branham en el 52 sobre esto? ¿Qué dijo el hermano Branham en el 54 sobre esto? ¿Qué dijo el hermano Branham sobre tal cosa que no teníamos nada en español? No existía nada, sino unas ciertas cositas. Así que la entrada al ministerio fue así. Mi papá él no quería que yo fuera un predicador. Mi papá me veía a mí como un adorador de primera, un buen músico, un buen cantante. Teníamos un coro bien bonito en la iglesia. Yo hacía muchas cosas en cuanto a la esfera musical.
pero el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo, tratar de una manera que aunque papá no decía, Juancho no es un predicador, yo veo a Juancho más como un adorador, pero de repente algo pasó, algo dio la vuelta. Y en febrero del año 1996 nos ordenaron, al hermano Gabriel Mendoza y a mí, nos ordenaron el mismo día. Y desde entonces, pues nosotros hemos sido ministros oficiales en la iglesia, pero entré al campo evangelístico ya el año 2001, 2002, 2003, ya yo sabía cuál era mi posición en el cuerpo de Cristo. Bien, bien. Con respecto al ministerio, creo que es claro para todos aquellos que ya tenemos cierto recorrido ministerial, que también se madura y se crece en el ministerio, ¿no? Yo hago en retrospectiva mi caminata ministerial y he cometido muchos errores. ¿Pudieras contarnos tú un error en tu caminata ministerial? Bueno, han habido muchos. Sí, yo pudiera contar muchos errores que he cometido a lo largo de mi carrera ministerial. Y digo esto para que entiendan los hermanos que están empezando en el ministerio, que también en el ministerio se crece y se madura, ¿no? Y en ese proceso, pues, de crecimiento y maduración, uno se va dando cuenta que hubieron cosas que hicieron en el ministerio, pues, que no eran las más correctas, que digamos, ¿no? Cometieron errores, quizá predicando cierta cosa, o actuando de una forma no sabia en la que no debieron de hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Sí, tú sabes, Juan, que cuando uno comienza a predicar, es como un niño que comienza a caminar, tú comienzas a tambalearte, el niño se tambalea, se cae, se levanta, pero no por eso no deja de tratar, tiene que tratar. Y cuando uno comienza a predicar, uno siempre tiene a alguien como un referente. Siempre hay un personaje que es un referente. Y luego, aparte del ministerio pastoral, el ministerio que nos visitó a nosotros en Venezuela fue un ministerio evangelístico. Entonces, ver la explosión del ministerio evangelístico lo hacía uno identificarse. Y el evangelista camina sobre una línea muy delgada, porque el evangelista tiene que predicar doctrina sin meterse en la doctrina local de la iglesia. Cuando digo doctrina local, es como el cuerpo ministerial decide llevar la iglesia, pero la doctrina es una sola, pero hay una forma muy peculiar de cada asamblea. El evangelista tiene que estremecer sin golpear, sin sacudir. Su mensaje no puede ser palo solamente. ¿Ve? Entonces, en ese periodo de formación, a veces lo digo porque muchas veces prediqué con mi papá y papá decía, ¿sabe qué? Me golpeaste la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque uno venía y veía, por ejemplo, Juan, tú eres pastor, una persona ahí haciendo 10 veces el mismo error. Y tú dices, pero si yo fuera el pastor, yo lo corrigiera. Si yo fuera el pastor, yo lo sacudiera. Entonces, bueno, pero como uno no es el pastor, pero de repente había la oportunidad de predicar, mira, vas a predicar mañana. Y entonces, uno soltaba ese palo ahí, ¿ves? Ese palo, pero es un palo en la carne. Es un palo en la carne porque quien dirige la iglesia después del Espíritu Santo es el pastor. Los demás estamos ayudando ahí a remar. Me acuerdo una vez que mi papá prediqué un sábado primero y fue un culto muy glorioso. Y el viernes siguiente me dice, para que predique el viernes, y fui y prediqué el mensaje. Y cuando me bajó del púlpito me dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que enderezar todos esos entuertos la semana que viene. Oye, eso fue duro. Pero para mí fue bonito, Juan, porque él nunca decía, usted no va a predicar más. No, usted tiene que enderezar. Vaya y averigüe qué dijo el profeta. Y no diga lo que a usted se le ocurre. No me golpee la iglesia. Usted solamente predique el mensaje. Entonces, y aparte de eso, que él nunca es el tipo de hombre que te dice, oye, qué mensaje tan glorioso predicaste. Nunca. Yo prediqué mensajes donde la gente se colgaba de las lámparas allá en nuestra iglesia y me decía, Dios te bendiga, hijo. Esa es toda la palabra que me decía. Eso para mí, medio que está aquí conmigo, él sabe de lo que estoy hablando. Eso para mi papá es la expresión de gozo más grande. Sí, esta mañana yo grabé un mensaje para ellos, lo prediqué cuando llegue mi hora de salir de aquí. Un mensaje muy glorioso, muy lindo. Y me llama hace un rato y me dice, oye, hijo, qué bueno tu mensaje, hijo. Voy por la mitad. Qué maravillosa esta cosita aquí. Sí, pero 25 años atrás nunca me dijo, oye, qué predicador tan tremendo tú eres. No, nunca dijo eso. Porque él quería que nosotros mantuviéramos los pies
sobre la tierra. Claro. Entonces, el día de hoy, halago no me convence, Juan. Con halagos no es algo que me voy a inflar. Claro, te hacía esa pregunta también porque, bueno, hemos podido ver, ¿no? Cómo muchos ministros empezaron muy bien y luego se envanecieron, ¿no? Se olvidaron, pues, que como humanos que son, cometieron errores y vemos cómo empiezan a elevarse como globos y luego su caída es terrible, ¿no? Es importante que siempre todo ministro tenga los pies puestos sobre la tierra, ¿no? Y entiendan que siempre están creciendo cada vez más. Y en ese proceso de crecimiento, pues, hay cosas que tienen que pulirse, otras afirmarse. Gloria al Señor por eso. De acá a unos cuantos años veremos a un Juancho más pulido, ¿no? A un Juancho cada vez más semejante al ministerio de Cristo. Bien, ahora queremos pasar a la última etapa de tu vida y a Juancho como papá. Y Dios te ha dado, pues, 2 hermosos hijos, ¿no? Basta con ver a Marion, ¿no? Y ver también a Hani, ¿no? Sí, Sinceramente están muy hermosos tus hijos. amén. Y qué bueno, pues, que ellos han heredado la belleza de la mamá. Muy bueno eso. Gracias por lo que me toca. Heredaron también definitivamente, ¿no? El talento del canto de su papá. Cantan muy, muy, muy hermoso realmente, ¿no? Y no solamente es por lo hermoso de su voz, sino por la entrega, ¿no? Es evidente, pues, que cuando ellos cantan al Señor, lo están haciendo con el corazón en los labios. Siempre le digo yo a los muchachos, canten con el corazón en los labios. Amén. Porque de qué vale, pues, que estén bien entonados y tengan una preciosa voz si es que el corazón no está en los labios. Pues quiero preguntarle algunas cosas al hermano Mario y también a la señorita, mi sobrina Hani, ¿no? No le voy a preguntar, pues, que Juancho es un buen padre o no, porque es evidente que sí. Pero quiero preguntarle a Hani, ¿no? ¿Es muy exigente tu papá? ¿Es poco comprensivo? ¿Es más comprensivo que exigente? ¿O quizá no es exigente y es solamente pura comprensión? ¿Cómo es tu papá? Como papá. Bueno, Es una pregunta como del chavo, así como. bueno, la verdad que mi papá tiene el balance perfecto porque es comprensivo, pero también es un poco exigente porque él quiere lo mejor para nosotros. Siempre ha querido lo mejor. Pero sí, es comprensivo, tiene el balance perfecto, la verdad. Muy bien, muy bien. Sí, pienso que es la actitud que tiene que tomar todo padre, ¿no? Claro. Ni soltarle mucha soga para que hagan lo que quiera, ¿no? Ni tenerlo, pues, aprisionado, ¿no? Siempre tiene que haber un balance, ¿no? Vigilando a los jóvenes, pero también dejando, pues, que ellos tomen decisiones, pero siempre observando que esas decisiones sean las decisiones correctas. Qué bueno, gloria al Señor. Quiero hacerle también una pregunta al hermano Mario. Sí, señor. Ya estoy, dígame. Sí. ¿Alguna vez tu papá te ha felicitado y te ha alabado por algo bueno que hiciste? Porque Juancho nos acaba de contar, ¿no? Que su papá no era de hacer eso, ¿no? Porque pensaba que seguramente Juancho se iba a enaltecer, envanecer. ¿Tu papá alguna vez te ha alabado, te ha felicitado por alguna cosa buena que hiciste? Porque tampoco eso es malo, ¿no? Hay que traer flores mientras el papá y los hijos están vivos. Bueno, hermano Juan, yo creo que, como dijo mi hermana, ha sido siempre un balance entre felicitar y corregir. Pero sí he tenido la oportunidad de que me diga, por ejemplo, cuando comenzamos allá en Venezuela, en nuestra iglesia, con lo de la dirección de las alabanzas, siempre me decía, estás mejorando, pero corrige esto, no te alargues tanto, no digas esto, pero estás mejorando, te felicito, sigue así. Y yo pienso que como dijo ella, siempre ha sido un balance entre los dos. No tan como el abuelo que Dios te bendiga, hijo. Tiene el Dios te bendiga, pero también tiene la felicitación, y yo pienso que eso es lo que nos ha impulsado a seguir trabajando como hasta ahora. Qué tremendo. Parece que los padres nuestros, ¿no?
de aquellos que ya bordeamos los 40, 50, 60, pues tenían una característica común, ¿no? Quizá por el contexto social en el que se hallaban, ¿no? Eran padres de cierto aspecto militar, ¿no? Un estilo militar. El padre que yo tenía, por ejemplo, era así. Él jamás me dijo, que yo recuerde, solamente una vez en su vida me dijo, te amo. Me sentó en sus piernas, tendría pues 7, 8 años, me acarició el cabello, ¿no? El cachete ahí, y me dijo, mi osito, te amo. La única vez que recuerdo que mi padre me dijo, te amo. Y tampoco lo juzgo, ¿no? Era la manera también como lo criaron a él. No, y que a un hijo así también es difícil a veces decirle te amo. Bueno, era pequeñito, en ese tiempo era tranquilo. Ya luego... Mire, hermano Juan, ¿usted está seguro que este es su amigo o es su enemigo? Sí, a veces dudo que sea amigo. Entonces, cuán importante, y esto va para los padres, ¿no? Es que mantengan un balance cuando crían a sus hijos, ¿no? Sí, Porque como pastor he podido ver cómo muchos padres han sido tan estrictos con sus hijos que cuando ya han crecido y son adultos, los hijos no quieren saber nada de las cosas de Dios. Algunos hasta se han enfermado de los nervios, ¿no? Les han impedido que los hijos tengan amigos, los han tenido pero tan oprimidos, porque es la palabra, oprimidos, que ya cuando ya son adultos, ¿no? Se rebelan, se escapan de sus casas. Pero también está el otro extremo, ¿no? De padres que le han dado tanta libertad a sus hijos, que ya los hijos hacen lo que les da la gana. Así que siempre bueno tener un balance en todo. Mario, yo creo que te has dado cuenta ya y te lo han dicho, ¿no? Es evidente eso, que tienes un don especial, ¿no? Un don para el canto que es evidente. ¿Y qué tan importante crees tú que es ese don en la edificación de la iglesia? Bueno, hermano Juan, déjame decirte que es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Y pues a ver, yo pienso que en mi caso, te voy a hablar desde mi caso, desde mi experiencia, desde mi punto de vista. En mi caso, se cometieron algunos errores al principio, cuando estábamos comenzando con la dirección de las alabanzas y todo esto. Y es como que siempre querer demostrarlo todo, porque tener un don de canto y ser director de cantos a veces es un arma de doble filo, porque muchas veces no sabes canalizar ambos extremos y te vas hacia la demostración. Terminamos como dando un concierto, por llamarlo de alguna manera. Pero en mi caso, hermano, yo pienso que más que una habilidad, más que un don, se necesita del Espíritu. Para la edificación de la iglesia, en cuanto a la música, bien sea en el canto, bien sea en el piano, en la guitarra, en donde sea, se necesita del Espíritu 100%. Se necesita una comunión con el Espíritu Santo diaria, porque en mi caso, cuando éramos los directores de las alabanzas allá, pues éramos quienes abríamos el culto. Y teníamos que muchas veces luchar con los espíritus que traía la gente de la calle, de la semana. Y pues ahí es donde uno debe estar bastante relajado y confiando en el Señor para que todo salga bien. Entonces, yo pienso que más que una habilidad y más que todas estas cosas, tiene que ser un balance perfecto, como venimos hablando, entre el don, el espíritu y la entrega que debe tener la persona que va a ejecutar un instrumento o a cantar. Claro, porque hoy estamos viendo pues por redes, ¿no? A miles de cantantes cristianos cuyos dones son evidentes. Pero como lo acabas de mencionar, ellos piensan que basta con tener el don. Exacto. Y sin embargo, pues solamente es eso, nada más, ¿no? Ese don no va acompañado con la consagración. Sí. Y puede ser una voz muy bonita, puede ser algo maravilloso. Puede ser una voz muy bonita o algo maravilloso, pero si no tiene nada del espíritu, va a sonar ahí como un címbalo que retiñe, que resuena y no está llevando a la gente a ninguna parte. Claro, y eso es notorio, ¿no? Y eso va para todos los jóvenes, todos los que tienen dones, ¿no? Ya sea en el canto o en cualquier otro don. Porque los dones son sin arrepentimiento, pero cuán importante es pues, que los dones estén acompañados de consagración, de piedad, de dedicación a Dios, para que eso pueda ser realmente de bendición para la iglesia.
es una gran responsabilidad, ¿no? Que aquellos a quienes Dios les ha dado dones sepan, ¿no? Que esos dones tienen que ir acompañados de consagración. Y que un día vamos a ser llamados a dar cuenta sobre eso. Claro. ¿Qué hiciste con ese don que te di? Entonces tenemos que asegurarnos de administrarlo de la mejor manera. Amén. ¿Y qué metas tienes tú, Mario, en cuanto al trabajo que estás haciendo como un salmista, ¿no? Como un cantante en el reino de Dios? Bueno, mi hermano, hasta ahora, pues, te puedo decir que estoy muy contento, muy feliz por todas las cosas que el Señor nos ha dado para bendecir a la gente en este tiempo tan oscuro del mundo. Si me pongo a enumerar la cantidad de personas que nos escriben felicitándonos, regalándonos sus bendiciones, pues aquí pasaríamos mucho rato. Pero hasta ahora, hasta este momento, me siento bastante bien, me siento bastante tranquilo, me siento muy, muy bien haciendo algo para el Señor en este encierro tan maluco que nos tocó los últimos meses. Y yo pienso que mi mayor objetivo en estos momentos es poder llegar y bendecir así sea el corazón de una sola persona. Si hay un solo mensaje entre 100 que me diga, hermano, su canto me llegó a mi corazón, sentí el Espíritu de Dios en su canto, yo me doy por servido. Así que hasta este momento yo sigo entregando mi don al Señor y que Él vea cómo nos va a retribuir todo lo que estamos haciendo por la novia y por su gloria. Bien, bien. Tengo dos preguntas finales, ¿no? Yo he conversado con algunos jóvenes a quienes yo he llegado, ¿no? a llamar los hijos. Una de ellas también me dice papá. Y con ellos he sido bien estricto, más que con cualquier otro jovencito en la iglesia, porque yo siempre he creído pues que los que están más ligados al pastor, en este caso sus hijos, son los que tienen que dar el ejemplo a todos los jóvenes. Yo les demando a ellos más de los que les demando a los demás jóvenes. Eso implica entonces una gran responsabilidad para todos aquellos que son hijos de pastores, hijos de ministros, ¿no? Hijos de evangelistas, sin distinción de ministerio, ¿no? Los hijos tienen que entender eso, que hay una gran responsabilidad que Dios ha puesto en ellos de acompañar y apoyar a sus padres con la clase de vida que ellos están llevando. Entonces, ¿qué tan difícil es eso? ¿Ha sido difícil eso para ustedes? ¿Es una carga muy pesada que les es difícil llevar? Esa pregunta. Bueno, hermano, yo creo que es como todo en la vida tiene un poco de complicación, pero en nuestro caso siempre hemos podido llevar esta carga de la mejor manera. Siempre ha habido la persona que te señala en el camino y que está pendiente de en qué momento te sales del camino un poco para condenarte porque tú eres el hijo del pastor o eres el nieto del pastor. Pero yo pienso que en el caso de ser familia de un ministro hay que ser una persona muy centrada. Hay que estar muy seguro de lo que el Señor tiene con nuestras vidas y no hacerle caso a lo que diga la gente, no hacerle caso ni bien ni mal, porque si te hablan bien, entonces te crees mucho y te confías y caes. Y si te hablan mal, entonces te sientes mal y es como venimos hablando, el balance perfecto entre todo. Entonces, en mi familia, pues siempre ha sido un poco difícil, pero también ha sido fácil. Entonces, yo creo que un 50 y 50 de las dos partes. Bien, bien. Yo quiero decir algo. Para mí al principio fue un poco difícil ser hija de un ministro, de un evangelista, porque era como un sacrificio estar sin nuestro papá unos días, un tiempo, quedarnos solos, pero era un sacrificio porque él alimentaba de alguna manera las almas de otras personas y eso era como nuestra recompensa. Pero sí era un poco difícil estar solo, pero gracias al Señor, Él siempre, nunca nos dejó, Él siempre estuvo con nosotros, nos acompañó. Hay una niña en tu iglesia, Juan, y es un testimonio que lo refiero ahorita porque la manera en la que yo siempre traté de darle un balance a esto, yo estar ausente, yo estuve muy ausente más en el tiempo de ella que de él, con él todavía, pero de ella siempre, ella ha sido más sacrificada. Y yo siempre la manera en la que yo, cuando estaba más pequeñita, 4 años, 5 años, le decía, hija,
tú eres una niña valiente, porque yo estoy yendo y hay muchos niños que son bendecidos, muchos papás de niños, padres que están enfermos, madres que están enfermas, y nuestras oraciones, nuestras palabras, siempre eso es algo que produce algo. Entonces ella se sentía importante. Y me acuerdo una vez que yo prediqué en tu iglesia, me acuerdo clarito lo que prediqué y todo. Prediqué un mensaje llamado Arrebatando el cuerpo a la palabra. Fue una paliza de esas buenas, ¿te acuerdas? Que prediqué sobre José de Arimatea. Un mensaje muy lindo. Y entonces tú me dijiste por la escalera, cuando iba bajando, me dijo, baja para que la gente te dé gracias por la paliza que echaste. Pero me lo dijiste de una forma que yo entendí lo que tú me estabas diciendo. Y en verdad mucha gente me dijo, hermano, gracias por la paliza, gracias, hermano, qué mensaje tan glorioso, nos hacía falta una sacudida. Y hay una niña especial en tu iglesia, yo no sé si era visita, una niña especial. Sí, sí. Y ella me abrazó, yo estaba más gordito, me abrazó con un cariño y me abraza y me dice, pastor, muchas gracias por el mensaje. Pero una niña especial, una niñita enferma. No era María Gracia, no era otra niña de la iglesia, sino alguien que está enfermito. Y salude a su familia y muchas gracias por el sacrificio. Oye, Juan, esas fueron palabras de Dios. Eso era Dios. Entonces, yo recuerdo que ella estaba más pequeña. Yo le conté eso a ella. Mira, hija, ve, sin tú saberlo, hay niños, una niña así, me dijo estas palabras. Y ella lloraba, así como diciendo, soy importante, qué bueno eso. Porque sí, la verdad sí fue duro. Ahora ellos son más adultos. Había un tiempo que yo tenía carro y tenía todas las comodidades, pero no podía manejar porque él estaba pequeño. Y entonces Adasa tenía que andar por ahí en un bus o esperando que alguien le llevara, ¿no? Y pasamos momentos difíciles. Otros tiempos no tenemos nada de dinero y yo me iba a predicar y pobrecitos cómo quedaban ellos en la casa. Pero después de un tiempo eso tomó un balance y él llegó a ser el hombre de la casa y Dios nos dio una cosa y otra. El ministerio comenzó a florecer, nuestro hogar floreció, nuestras finanzas, pudimos ser una bendición para otros. Era como Dios pagándonos de vuelta, porque Dios no se queda con nada. Tú lo sabes, Juan, tú haces un pequeño esfuerzo por Dios y Dios hace una cosa así de este tamaño. Amén, así es. Entonces ellos han disfrutado mucho esa otra parte. Ha sido sacrificante, ha sido duro tener que prestarme tanto tiempo, pero siempre la recompensa ha sido muy bella. Gloria al Señor. Sí, hacía esa pregunta para que los hermanos entiendan, ¿no? Que la familia de todo ministro hace un gran sacrificio. La esposa que a veces tiene que ver al esposo que es pastor, ¿no? Orando, clamando, llorando muchas veces, ¿no? Y el pastor callando muchas cosas para que la esposa no se vea afectada, ¿no? La mujer siente esa carga también. Sí, sí. En el caso de un evangelista, ¿no? La esposa ver partir a su esposo un mes, y no es fácil, ¿no? No es fácil definitivamente ni para los hijos ni para la esposa. Pero cuán importante es que la congregación entienda esto, el sacrificio que hace todo ministro de Dios, de poner muchas veces a un lado, ¿no? A la esposa, a los hijos, por ser de bendición para los demás. Hermana Adasa, ¿qué tan difícil es ser la esposa de un ministro del Señor? Bueno, hermano, difícil en el sentido humano. Como esposa, ¿no? Como esposa. Sí. Como decía Juancho, pues Mario, cuando él estaba pequeño, pues no fue tanto, porque Juancho no empezó a viajar, sino ya prácticamente cuando nace Hani. Gracias al Señor, mi hijo, pues siempre ha sido mi mano derecha, él siempre estaba conmigo, ha sido un buen hijo, no tengo quejas pues de mi hijo en cuanto a rebeldía, por la gracia del Señor. Recuerdo que una vez, él es muy pegado a mí, y una vez estaba Juancho de viaje y está mi mamá conmigo, y él necesitaba hacer algo, y yo le digo, pero anda tú solo. Mamá, pero acompáñame, ya tenía como 15, 16 años, anda tú solo. Siempre conmigo. Entonces mamá me dice, mija, dale gracias a Dios que tu hijo es así. Tú te imaginas tu esposo viajando y tú tener un hijo callejero en la calle, ¿cómo estuvieras tú? Entonces yo digo que el Señor hasta en eso tomó el control, tomó cuidado, porque no iba a ser fácil para mí pues estar sin mi esposo, mi hijo, luego viene la niña. Es duro porque queda el vacío, hermano Juan, queda el vacío. El enemigo se aprovecha en muchas situaciones, vienen enfermedades, vienen ataques del enemigo de muchas maneras, pero pues Dios es un Dios de orden y Él lo está llevando a él
El Señor está llevando a Juancho a cumplir su palabra, a cumplir su misión, y por obvio, pues él siempre ha tomado el cuidado, el control de nuestro hogar, supliendo, trayendo cuidado en todo sentido. Entonces, pues sí hay es como una, no sé cómo explicarlo, sí es difícil, es difícil. Pero el Señor, hasta el momento, el Señor no nos ha abandonado. Siempre hemos salido a flote, por la gracia del Señor. Gloria al Señor. Qué bueno también es que la familia del ministro entienda eso, ¿no? Así. Entiende el llamado que tiene el papá en el caso de los hijos, entiende el llamado que tiene el esposo en el caso de la esposa, para que no sean obstáculos en el ministerio y el llamado que el Señor les ha dado, sino para que sean apoyo y ayuda al ministro de Dios. Y digo esto porque se dan también esos casos, ¿no? En que los hijos y la esposa, ¿no? Llegan de una otra manera a ser un obstáculo en el ministerio de la cabeza de la familia, del esposo, del padre. Pues gracias al Señor que ustedes han entendido el llamado que tiene nuestro hermano Juan y son una gran ayuda para él como padre, como esposo. Puede ir tranquilo a un lugar y otro lugar sabiendo pues que hay una esposa piadosa que está orando por él, sabiendo que hay hijos que entienden, ¿no? El sacrificio que tienen que hacer para que más almas sean bendecidas. Que el Señor lo bendiga por eso, hermana Adasa. Amén, hermano. Mario, que Dios bendiga a la hermana Jani, porque ese sacrificio que ustedes están haciendo realmente no es en vano. Nos ha bendecido mucho el Señor a través del hermano Juancho aquí en Perú, y creo que donde el Señor lo ha llevado ha sido de mucha bendición. Así que siempre tengan presente esto, que el sacrificio que ustedes están haciendo al despedir a papá cuando se va, al despedir al esposo cuando se va, redunda en mucha bendición para los hijos del Señor en las distintas partes a donde el Señor envía. Gloria al Señor. Bien, hemos acabado con la primera entrevista que hago, he hecho mis pininos. Espero haberlo hecho bien. Seguro que sí. Lo contrario será debut y despedida. No, muy bien. Bien, amados hermanos, que el Señor los bendiga ricamente. Agradecidos a todos los hermanos que están conectados. Saquen lecciones de este testimonio, de la historia de la vida de nuestro hermano Juancho, y aplícanlas, ¿no? En casa. Que el Señor los bendiga ricamente. Oremos un momento, por favor, agradeciendo a Dios por estas bendiciones que ha derramado. Señor, te estamos tan agradecidos, Padre, por este tiempo que nos has dado, Señor. Hemos podido ver cómo tu mano siempre ha estado, Señor, a lo largo de toda la vida de nuestro hermano Juan Espinosa, cómo desde pequeño lo has guardado y lo has encaminado, Señor, en esta senda tan gloriosa, la senda de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Estoy seguro, Padre, que los niños, los adolescentes, los jóvenes, los padres de familia, la madre de familia, aún aquellos que tienen un ministerio, Señor, sabrán sacar provecho de este tiempo precioso que nos has dado. Que sea así, Señor, que tu Espíritu Santo pueda sacar perlas preciosas de este testimonio de vida, Señor, para que podamos aplicarlas cada uno en el área que nos corresponde. Bendice a nuestro hermano Juan Espinosa, sigue usándolo, Señor, aleluya, en el ministerio que le has dado. Bendice a su familia, Señor, y recompense en gran manera, Padre, por todo el sacrificio y el esfuerzo que hacen, Señor. Bendícelos espiritualmente y también materialmente, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. El hermanito Juancho con la familia tienen un canto, y con ese canto, pues, estaremos despidiendo a la reunión también. Tú dices. Juan, compuse un canto en días pasados. Aleluya. Pensé que lo iba a estrenar aquí, pero mi hijo me dijo, papá, ¿qué va a estar estrenando si usted ya lo cantó? Ay, Señor. Y ya me estoy haciendo un poquito senil. Pero más o menos dice así, este es un pedacito que voy a cantar. Grande es el Señor Jehová, digno de adoración. Aleluya. Cielo y tierra cantan de su amor, Él es mi libertador. Cuando muerto me encontraba yo, destruido en el error, me sacó del lodo sucio y vil, y a su diestra me sembró. Él
Él me sentó cuando Israel al mar llegó, se afligió su corazón. Mas Jehová a su profeta habló, avanzar les ordenó. Israel en seco caminó y el egipcio pereció, pues la mano del Señor mandó sobre toda su creación, su creación. Cuando el gigante amenazó y el ejército tembló, un pequeño pastor que llegó era el canal de Dios. Una piedra por David lanzada fue guiada por Jehová, quien del oso y el león librara para dar liberación, liberación. Cuando Lázaro cayó en cama, el maestro se alejó. Sus hermanas con dolor llamaban y respuesta no llegó. Mas Jesús, llegando a Betania, frente al sepulcro habló. Lázaro, ven fuera, exclamó, y su amigo revivió. Él revivió. Grande es el Señor Jehová, digno de adoración. Cielo y tierra cantan de su amor, Él es mi libertador. Cuando muerto me encontraba yo, destruido en el error, me sacó del lodo sucio y vil, y a su diestra me sentó. Él me sentó. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén, amén. Dios bendiga, Juancho. Muy hermoso el canto. Es un cantito, tiene como unos 10 días que lo hice. ¿Ah? Era para mí solo. A ver, vamos a cantar que este le gusta a todos ahí. Con esto nos despedimos. La 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 la. Ciego estaba yo, lejos de su amor, extraviado de la gracia y del perdón, como oveja que fuera del redil, anhelaba un rumbo en el corazón. Pero algo pasó y aconteció, fue el toque de una mano fiel, que allí cambió mi oscuridad por plena luz. La 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 la. La 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 la. Lo que ojo no vio ni oído yo, Él había reservado para mí, prometiendo que al atardecer su palabra iba a restaurar. Y ahora puedo ver y conocer de dónde soy y a dónde voy. Salí de Dios y vuelvo a Él por plena luz. La 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 la. La 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 la. Lo que ojo no vio ni oído yo, Él había reservado para mí, prometiendo que al atardecer
fortalecer, su palabra iba a restaurar. Y ahora puedo Aleluya. ver y conocer de dónde soy y a dónde voy. Salí de Dios y vuelvo a Él por plena luz. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Queremos saludar a los hermanos de Argentina que nos han estado viendo. Que Dios los bendiga ricamente. A la familia Tejada, ahí en las Lomitas. ¿Te acuerdas, Juancho? Llegaste a ir. Dios bendiga a la familia Tejada. Dios bendiga también a los hermanos de México que nos están viendo. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Dios bendiga también a la hermana Marcela. Ella se encuentra en Tel Aviv, Israel. Que Dios la bendiga, hermana Marcela. Estamos orando siempre por usted para que ya prontamente pueda llegar a Nicaragua, su país. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, estaremos volviéndonos a ver el día martes a las 8 de la noche. Que el Señor los bendiga ricamente. Contentos y felices por el día de hoy. Aleluya, hemos sido bendecidos ricamente. Estamos seguros que prontamente volveremos a tener al hermano Juancho para que nos siga bendiciendo con los dones que el Señor le ha dado. Dios lo bendiga. Shalom, bendiciones. Gracias por todo.